te invito a que conozcas más sobre la cultura inca. El calendario inca. La base del calendario inca es el sol, la luna y las estrellas. Los astros eran conocidos como yancas. El año se le denominaba Huata, consta con 360 días, 12 meses de 30 días y 5 días más se le agregaban para la finalización del año. El calendario comenzaba con el solsticio de invierno y finalizaba con el solsticio de verano. El nombre de cada mes correspondía a un fenómeno de la naturaleza. Las diferentes puestas de sol anunciaban las fiestas, tiempo de siembra y de cosecha. La ubicación fue estratégica para determinar los equinoccios. Sigamos con la medicina. Nuestros ancestros utilizaban mucho la medicina ancestral, ya que les beneficiaba bastante, ya que ellos no tenían el conocimiento de la medicina moderna como ahora. Ellos utilizaban las plantas medicinales. Ellos usaban hierbas, minerales e incluso animales vivos o disecados. Nuestros ancestros utilizaban la coca como un tipo de analgésico para que puedan realizar sus operaciones. Los curanderos se encargaban de limpiar el mal de espanto. Ellos se caracterizaban por ser de un carácter muy fuerte, porque las personas que realizaban esto tenían que ser muy fuertes para quitar el mal que llevaba dentro las personas. Tenían variedad de médicos, en total eran 5. El Camayo se caracterizaba por limpiar todo mal con las plantas. El Sanyok se encargaba de curar con la magia. El Sirkak curaba todas las fracturas. Hoy en día se les conoce como traumatólogos. El Maxa realizaba sacrificios y realizaba ofrendas a sus dioses. El Saya curaba con toda especie relacionada con granos, en especial el más valorado, que en ese tiempo era el maíz. Como dato curioso tenemos que ellos cada día descubrían nuevas plantas medicinales que hoy en día todavía se utilizan algunas de ellas, como por ejemplo la planta de coca, que servía para mantener el calor corporal, porque había en esos tiempos unas zonas muy frías que eso les ayudaba, e incluso también servía como analgésico. La uña de gato, que ayudaba a prevenir el cáncer. La sangre de drago, que hoy en día todavía se utiliza y es muy conocido porque ayuda a cicatrizar rápido las heridas que se tienen. La quinoa se utiliza en la comida, ya que es muy nutritiva. En la medicina ancestral existía el herbolario, que se encargaba de limpiar con todo tipo de plantas. Existía la partera, existía el huesero, o también conocido como fregador, que se encargaba de las fracturas, y existía el cuipichac, que se encargaba de diagnosticar o tratar con el animal que es el cuy. Todo dependía del género de la persona. Si la persona era hombre, el animal era macho, con el que tenía que realizar la limpia, y si el personaje era una mujer, tenía que ser el animal una hembra para que salga el diagnóstico correcto. Finalmente tenemos al Rikuk, que se encarga de diagnosticar solamente leyendo con la vela. La medicina ancestral cura el mal de viento, los ojeados, las recaídas y los espantos. La organización social de los incas. Tierras andinas que eran unificadas por el Tahuantinsuyo, que eran gobernados por el Inca. ¿Y por qué decir Inca? Porque el Inca era el que tenía la mayor jerarquización en esta sociedad. Era una tierra teocrática, una tierra inmóvil. Se consideraban hijos del sol, y además la familia real o la familia inca tenía las mejores tierras para que así tengan el mejor alimento. Entonces comencemos hablando de la jerarquización de los incas desde arriba. Como expliqué, el inca podemos decir que es el rey, la persona que está encima de todos. Y después viene el auqui. El auqui es el hijo del inca, como podemos ver aquí. Luego estaban las panecas reales. Estaban quienes eran descendientes de la familia real inca después de ellos. Entonces ellos eran los panecas reales, los que podemos ver aquí. Ellos eran panecas reales. Luego están los de nobleza de sangre, o como se dice, están los restantes de las panecas, los que se creían que por sangre pertenecían a la familia real. Como podemos ver aquí, ellos son.
Y luego está la nobleza privilegiada. La nobleza privilegiada son los que estaban conformados por personas que prestaron un buen servicio al reino. Estaban los sacerdotes de estas tierras y estaban también aquí los jefes de tierras subyugadas. Entonces estas personas también estaban muy importantes en esta pirámide social, tenían un gran espacio también. Luego están los Hatun Runa. Estos son el pueblo en general, o sea, es el pueblo inca en general, como podemos ver aquí, son personas comunes dentro de la sociedad inca. Y los Mitimaes, como podemos ver aquí, eran personas que se les capacitaba para trasladarse a otras tierras y enseñar nuevas costumbres y nuevas culturas, para que así esas tierras tengan una similitude con los incas. Y luego están los Yanocas. Estos son los últimos en la jerarquización social de este pueblo. Ellos eran prisioneros de guerra, en su mayoría esclavos, como en todos eran ellos así. Entonces esto sería todo sobre la organización social de los incas. Los quipus y la matemática. El dato número 1 cuenta que el sistema que ellos usaban era decimal, lo cual era bastante útil a la hora de contar la economía. El dato número 2 cuenta que los quipus realizaban sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. No obstante, no usaban el número 0 ya que estos lo desconocían. El dato número 3 redacta que el quipus era una herramienta muy fundamental a la hora de la administración y contabilidad del Imperio Inca, ya que se guiaban por medio de sogas y nudos para realizar esta contabilidad. La distribución de espacio en las poblaciones incas. Primero voy a comenzar hablando sobre las ayllus. Las ayllus eran un lugar asilvestre donde se trabajaba colectivamente, en donde estaba conformado por varias familias. En las ayllus creían que eran descendientes de algún pariente común, entonces por esa razón se creían que todo el mundo era una familia. Entonces ahora voy a hablar sobre una saya. Una saya era una subdivisión que se repartía de una huamani. Era un lugar que estaban conformados por varias ayllus, o mejor dicho, por varias familias. Entonces ahora les voy a hablar sobre las huamanis. Los huamanis era el valle principal, como podemos ver aquí. Este valle principal abarcaba todas las familias de las sayas y pertenecía al Tahuantinsuyo, y era gobernado por un Suyuyuc Apu, que era un Nica que controlaba todo este valle, o la zona, como se podría decir. Ahora voy a hablar sobre el Tahuantinsuyo, lo que podemos ver a continuación, que es esto que está aquí. El Tahuantinsuyo estaba formado por 4 regiones. Las 4 regiones eran las más grandes y se llamaban regiones o se llamaban suyos. Y entonces estas 4 regiones formaban el Gran Consejo Imperial Inca, que era el consejo más importante que había en ese tiempo. Y estas regiones o suyos eran gobernados por estas personas que vemos aquí. Distribución de tierras. El imperio inca era monárquico, no existía la propiedad privada y además las personas trabajaban y sustentaban al gobierno para así a cambio recibir una protección del mismo. La Tierra del Sol, como vemos aquí, era solamente para ofrendas y para el sustento de los sacerdotes. La tierra del Inca se utilizaba para la alimentación de las familias incas y para los servidores, el ejército, los sacerdotes y los servidores, que tenían una jerarquía mayor. Y la tierra del pueblo sustentaba ayllus y hombres y mujeres trabajaban en la agricultura. Ahora voy a hablar cómo se distribuían las tierras en esos tiempos. En esos tiempos existía lo que llamaba el topo. El topo equivale a 0,27 hectáreas. Entonces, en cada familia, dependiendo de los miembros que haya, a un hombre se le repartía un topo y a una mujer un medio topo. Entonces, dependiendo de la familia y de cuántos integrantes sean, se repartían los topos. Principios vitales de los incas. La reciprocidad se ejerce de 2 maneras, simétrica y asimétrica. La simétrica se da entre personas y la comunidad. Aquí tenemos la minga y el ainu.
La minga es el trabajo colectivo, la colaboración de un grupo de personas en beneficio de la comunidad. El aini, hoy por ti, mañana por mí, es el intercambio de fuerza entre familias. Asimétrica es el trabajo obligatorio en obras del Estado. Se realizan a cambio obras públicas. Se le conoce como redistribución. Control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué les diferencia a los incas de las demás sociedades? Que fue una sociedad andina dividida por las montañas, y eso les benefició bastante porque tenían bastante diversidad geográfica y climática, que les permitió obtener varios productos, y eso es algo único y especial en nuestro país ecuatoriano que perteneció a las sociedades incas. ¿Quieres saber qué productos se dan en las diferentes regiones de nuestro país ecuatoriano? Como primero tenemos la costa. En la costa se da el banano y también se da la naranja. En nuestra región sierra se dan productos como el babaco, también se da la cebolla. En la región del oriente o Amazonía se dan productos como la naranjilla y también se dan productos como el tomate de árbol. Agricultura, base económica de los incas. La diversidad de los productos se dio gracias al trabajo y al sistema vial. La actividad era sagrada, por eso se la relaciona con los dioses. Su finalidad era generar excedente para subsistir ante cualquier emergencia. Se cultivaron alrededor de 70 especies, entre ellas el maíz, las papas, el ají, entre otras. Se aplicaron diferentes técnicas, entre ellas las terrazas, los canales y los fertilizantes, la sardina y el guano. Arquitectura y astronomía. Los incas observaban detenidamente el sol, logrando calcular así los solsticios y los equinoccios. Estos solsticios y equinoccios se celebraban con la importancia fiesta del Inti Raymi, celebrados en los meses de junio y diciembre. En la astronomía se construyeron intihuantanas, que en español se traduce a donde se amarra el sol. Son observatorios solares de piedra. La arquitectura y la astronomía inca estaban relacionadas entre sí. Las construcciones incas eran construidas con fines religiosos y utilitarios y se orientaban a base de puntos cardinales. En la arquitectura inca se levantaban los muros sobre una planta rectangular hecha de piedra o adobe. Se hacían las denominadas canchas, que eran espacios abiertos en donde se dividían espacios y plantaban muros para la construcción. En la arquitectura inca ya se empezaron a utilizar bocetos o planos antes de la construcción, como en la actualidad. También utilizaban medidas de referencia como partes del cuerpo, como un pulgar, una mano, un pie. Ingeniería inca. En la ingeniería inca, los incas se dedicaron a construir drenajes agrícolas. Su concepto se denomina evacuación del exceso de agua en los suelos. En la ingeniería inca también se esculpían piedras, y estas piedras cumplían diferentes funciones, como dinteles, vigas, arcos de piedra y para la parte superior de las puertas. Se pensó mucho en el ambiente en la ingeniería inca, y uno de estos grandes ejemplos de pensamiento es el actual Machu Picchu, que en español se traduce como Monte Viejo. En la ingeniería inca también se construyeron puentes, que se clasifican en puentes de troncos, puentes colgantes, puentes de piedra, oroyas y puentes flotantes. En los puentes de tronco se apoyaba en dos grandes estribos de piedra, con sólidos elementos de piedra ya trabajada. Cada estribo era colocado de 2 a 4 troncos. En el puente colgante eran hechos de ichu, soga o paja. Se trenzaban, se construían y se colocaban a cada lado del puente. Las orallas eran un cable sujetado fuertemente a un árbol y en cada cable
se transportaba una canasta y en la canasta se transportaba de lado a lado alimentos, personas y animales. Alimentos, personas y animales. Puentes flotantes. Se construía una especie de balsa de totora y luego le ponían una capa de tierra. De esa manera quedaba flotando. El camino del Inca, el Capac Ñam. Esta era una red de caminos de hasta 30.000 kilómetros, construidos por el Inca mismo, con fines comerciales, de transporte y de defensa. Los chasquis o correos humanos se relacionaban con estos caminos ya que los recorrían y estos eran mensajeros personales del Inca, utilizaban un sistema de postas y los mensajes eran de manera oral.